Los alimentos transgénicos son aquellos que han sido modificados genéticamente mediante técnicas genéticas, incorporándoles un gen o genes de otra especie con el objetivo de mejorar sus cualidades aportando todo tipo de ventajas como facilidades para su cultivo, resistencia de plagas, mayor aporte de nutrientes o medicamento. Así que hoy en el Copépodo Divulgador hablaremos sobre este polémico tema que lleva años en el foco de atención, pero del cual no se suele llegar a ningún acuerdo, debido a las continuas polémicas que acarrean estos productos. En 1986 se creó la primera planta genéticamente modificada, una planta de tabaco a la cual se añadió a su genoma un gen de resistencia para el antibiótico canamicina. En 1994, se aprobó en Estados Unidos la comercialización del primer alimento transgénico, un tomate del tipo Flavor Sabre. A este tomate se le introdujo un gen que inducía su maduración, de manera que aguantaba más tiempo maduro y retrasaba su putrefacción. 2 años más tarde el Flavor Sabre tuvo que ser retirado del mercado debido a que presentaba una piel blanda, sabor extraño y cambios en su composición. Desde entonces el uso de estos alimentos se ha extendido alrededor del planeta a la par del desarrollo en su investigación para lograr nuevos objetivos, aunque este tema nunca ha quedado exento de polémica, y ha sido criticado por todo tipo de personas, entre ellas científicos e incluso grupos ecologistas como Greenpeace debido a que alegan que estos productos pueden aportar productos tóxicos para el organismo, lo que puede asustar a la población y que resulte el fin de estos alimentos. A pesar de todas estas críticas, la OMS, Organización Mundial de la Salud, ha negado la existencia de riesgos al consumir este tipo de alimentos transgénicos y afirmó que son totalmente inocuos para la salud. A pesar de ello, desde la OMS alegan que no es posible hacer afirmaciones generales sobre la inocuidad de todos, pero que los actualmente disponibles han pasado las evaluaciones de riesgo y no es probable que presenten riesgo para la salud humana. A pesar de las polémicas, el uso de estos productos se ha incrementado en los últimos años y es que tiene sentido, ya que presentan ventajas de todo tipo y lo que provoca grandes beneficios. Por ejemplo, uno de los casos más relevantes por su repercusión positiva para la salud es el llamado arroz dorado debido a su característico color amarillo. Este arroz pretende luchar contra la deficiencia de vitamina A, un problema de salud pública que afecta a 250 millones de niños y a una proporción sustancial de mujeres embarazadas de países de bajos ingresos en África y el sudeste de Asia. Según advierte la OMS, la deficiencia de esta vitamina causa ceguera a entre 250.000 y 500.000 niños cada año, y la mitad de ellos mueren en los 12 meses posteriores a la pérdida de la visión por otras complicaciones. Este producto ha sido modificado genéticamente incorporándole la capacidad de producir betacarotenos, la sustancia de la cual deriva la vitamina A y la responsable de darle el característico color dorado. La vitamina A no es solo necesaria para la visión, también es imprescindible en la salud de la piel, el sistema inmunitario y la reproducción. Dejando el ejemplo del arroz, actualmente existen tipos de plantas de algodón, colza o maíz transgénicos que portan el gen de una bacteria y son capaces de resistir el ataque de virus, bacterias, hongos o insectos. Se han desarrollado plantas resistentes al ataque de plagas para producir semillas de variedades con alto interés alimentario e industrial en las que se puede eliminar el uso de plaguicidas, ya que la propia planta es resistente al ataque gracias al gen introducido, quitándonos de en medio estos químicos que perjudican al medio ambiente. Además, se consiguen producir plantas resistentes a la sequía, lo cual supone una gran ventaja debido a la problemática actual del cambio climático, con menos lluvias y subida general de la temperatura. Sin embargo, aunque todo parezca genial, como dije, organizaciones como Greenpeace se oponen al uso de los transgénicos y es que tienen sus motivos para hacerlo, justificándose en el poco conocimiento que tiene el ser humano sobre las consecuencias que puede tener un uso extendido y sin control sobre los organismos modificados genéticamente, OMG, tanto a corto plazo como a largo plazo sobre el medio ambiente y la salud humana, pudiendo generarse efectos inesperados e impredecibles. Por ejemplo, la contaminación genética es una de las grandes amenazas para el medio ambiente, debido a que una vez liberados los OMG no pueden ni ser controlados ni retirados. Por ello, la liberación de OMG al medio ambiente es un acto irresponsable. Otro grave problema es el aumento exponencial del uso de agrotóxicos, como ha ocurrido con el herbicida glifosato. Por otro lado, el uso de cultivos transgénicos es un claro atentado contra la soberanía alimentaria, ya que permiten que un puñado de empresas transnacionales controlen nuestra alimentación. Y, al contrario de lo que dicen, no son la solución al hambre.
El hambre es un problema demasiado complejo que no se soluciona con una sola y arriesgada tecnología. Además, la inmensa mayoría de los cultivos transgénicos se utiliza para alimentar a animales para que en los países enriquecidos podamos disponer y producir carne y otros derivados animales. Además, la OMS, a pesar de declarar a los alimentos transgénicos como inocuos, se han evaluado posibles riesgos potenciales, por lo que sería contraproducente el uso de estos. La OMS explica los 3 riesgos potenciales que tienen estos alimentos. Que produzcan alergias, por eso se desalienta la transferencia de genes de alimentos que producen alergias, a no ser que la proteína que crea el nuevo gen no sea alergénica. Otro riesgo es la transferencia genética, o sea, que el gen introducido salte a las células de la persona o a las bacterias que hay en el tracto digestivo. La OMS ve riesgos si se transfirieran, por ejemplo, genes que confieren resistencia a antibióticos, aunque la probabilidad de la transferencia es baja. La OMS y la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, han incentivado que no se transfieran genes que dan resistencia a antibióticos, para evitar la proliferación de superbacterias. Tercera y mayor preocupación es que los genes se desplacen a cultivos convencionales o especies silvestres relacionadas, o que se mezclen los cultivos tradicionales y los modificados genéticamente. El riesgo es real, como cuando aparecieron rastros de un tipo de maíz que solo había sido aprobado para la alimentación animal en productos de maíz para consumo humano, ocurrió en Estados Unidos. La OMS estudia cómo reducir la contaminación de los cultivos y asegura que evalúa la estabilidad y los efectos sobre el medio. También detalla la preocupación de que puedan introducir genes manipulados en el laboratorio en poblaciones silvestres, y que la proteína creada afecte no solo a las plagas, sino a otros organismos, por ejemplo, a insectos. Para concluir, y en mi opinión pienso que el uso adecuado y controlado de los alimentos transgénicos puede ser beneficioso para todo el mundo, ya que aporta valiosísimas cualidades como el poder introducir en los alimentos la capacidad de producir medicinas y suplementos nutricionales, eso sí, siempre bajo control, porque el riesgo de que se nos vaya de las manos existe y las consecuencias no solo recaerían sobre nosotros sino en todo el planeta, y del cual no sabemos cómo de catastróficas serían los resultados de un experimento fallido. Así que aquí acaba otro vídeo lleno de polémicas, del que por supuesto sois libres de escribir en comentarios las opiniones que se os vengan a la cabeza, y debatir con argumentos sobre este tema. También podéis decir si estaríais dispuestos a consumir estos alimentos si en la etiqueta del producto pone «transgénico». Sin nada más que decir, me ayudáis suscribiéndoos al canal y, hasta el próximo vídeo. Hasta luego.